Sí, ¿ahora se me oye? Perfecto. Bueno, pues eso, eskerrik asko y arratsaldeon, y bueno, sobre todo, pues eso, agradeceros que estéis aquí con este día tan bueno que hace y que os intereséis por este tema que tanto a Javi como a mí, bueno, pues nos toca en lo profesional y en lo personal, porque además es un placer estar hoy aquí, estar entre amigos. Javi y yo pues coincidimos también en diferentes sitios, pero en concreto en la isla de Lesbos y en el mar Egeo en el otoño de 2015, cuando se produjo el mayor flujo de personas que cruzaban de forma clandestina esa franjita de mar, que ahora veremos, que no tiene más de 12 millas náuticas y donde ocurrieron muchas cosas que han sido y van a ser muy importantes yo creo, para nuestra historia moderna, ¿no? Y bueno, pues reencontrarnos y poder charlar y estar aquí está bien. Y bueno, agradecer también la invitación a Donostia Entre Mundos, al Ayuntamiento, al Museo Sant Telmo. Y bueno, y con esta presentación, pues nada, yo aquí, cada vez que necesite buscar empleo, pues ya os llamaré para que os hagáis esta presentación tan buena. Bueno, y efectivamente, yo también hace menos de 24 estaba en otro extremo del mundo, casi en el Pacífico, o sea que también disculpad un poco el retraso, si lo ha habido. Y no me enrollo más. Bueno, para mí es muy importante este tema, este ciclo de fronteras, porque creo que como periodista, y creo que Javi también lo hemos hablado a veces, como fotógrafos, como personas que nos dedicamos a relatar qué es lo que ocurre en nuestro mundo hoy, creo que estamos viendo un momento histórico. Es decir, a veces decía un redactor jefe del New York Times que uno ve más fácil o con más sencillez cuando su mundo está cambiando, ¿no? Pueden ser unas torres que se derriban por un avión, puede ser la caída de un tirano, puede ser una persona que se pone delante de un tanque, puede ser una catástrofe natural. Y hay como momentos clave en los que está muy claro, muy nítido, que el mundo que conocíamos antes ha cambiado para siempre. Bueno, hay otras veces que no está tan claro y no es tan sencillo desentrañar, pero nunca antes en la historia de la humanidad había habido tanta gente en movimiento. Hoy en día tenemos 67 millones de personas que han sido desplazadas de su hogar a la fuerza, ya sea por la violencia, por el hambre, por la economía, por los desastres naturales. Esto no había ocurrido nunca jamás en la historia de la humanidad. Es un número que supera ampliamente las cifras de desplazados en la Segunda Guerra Mundial, en los conflictos de Uganda o Ruanda, y sobre todo nunca antes migrar, moverse, se había convertido en una forma de sobrevivir. Es un método de supervivencia en sí mismo, es una forma de salvarse. También esto a mí, como periodista, me provoca cierto desasosiego, que es una cosa que no entendemos, ¿no? Que ha cambiado nuestro mundo y no va a ser como era antes. También con el tema, cuando tratamos el tema de migrantes, de refugiados, de personas que se mueven, existe esta pregunta, ¿no? Y está bien que hoy llenemos esta sala y que haya interés, pero a veces ocurren las noticias y como periodistas creo que no hemos sido suficientemente inteligentes en explicar esta narrativa, porque los tratamos como esto, ¿no? Como si fuesen marcianos, como gente que ha caído del cielo, que no sabemos muy bien de dónde vienen. Es decir, los refugiados o las personas que emigran no es gente que llega, a decir, el otoño de 2015, cuando estuvimos juntos allí, aproximadamente 1 millón de personas entró de forma irregular en lo que llamamos las fronteras o los muros de la Unión Europea, pero mucha otra gente lleva años, vive entre nosotros mismos podremos ser desplazados, migrantes, refugiados. Es decir, no son seres de otro planeta ni gente que cae de un platillo volante, ¿no? También, por ejemplo, yo creo que desde el año 2012 más o menos empecé a documentar lo que eran los naufragios y los flujos de migraciones entre Lampedusa y el sur de Italia y el norte de África, y bueno, cualquier otra persona o compañeros que conocemos, Santi Palacios o otra gente lleva documentando el flujo de personas muchísimo tiempo, ¿no? No es algo que ha ocurrido. Cuando hablan también de la crisis de refugiados o cuando hablamos de estos términos en la prensa debemos ser cuidadosos porque parece que es una cosa que ha ocurrido antes de ayer y es un fenómeno que se iba produciendo durante muchísimas décadas, ¿no? Y sobre todo que yo también lo veía, ¿no? Mucha gente que hemos documentado cuando llegaban barcas, cuando está ahora, en este preciso momento, en este instante, que ahora hace buen tiempo, seguramente hay lanchas neumáticas cruzando el estrecho de Sicilia, que es también uno de los mares más transitados del mundo, son 200 kilómetros, y sigue habiendo naufragios y muertes todos los días. Mucha gente está entrando ahora en Ceuta y Melilla, es decir, todos los días, durante el día, durante la noche, hay personas que están abriendo un camino o están andando otro camino que lo ha hecho otra gente antes, ¿no? Entonces esto es importante que empaticemos con eso, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la gente que nos encontramos en Lesbos, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy. Este era Mokhtar y su familia calentándose en un fuego, recién llegados a
a la costa. Santi os contará más historias de todo este tipo de gente. Bueno, y como os decía, nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido esta nación, este mundo, este universo en constante movimiento, ¿no? 67 millones de personas desplazadas. Y si hoy vamos a hablar del mar Egeo, con unas cifras absolutamente terribles. Tenemos el mar más mortífero del planeta, que es el mar Mediterráneo, con estrechos como el que está en las islas del Egeo entre Lesbos, o Quíos, o Kos, o Farmakonisi, que en años como el 2016 tuvieron más de 4.700 personas que fallecieron intentando cruzar ese mar. Esto también es muy cruel para la gente que nos dedicamos a relatar este tipo de historias, porque cuando yo empecé en 2011 había sido el año más mortífero y eran, creo que, 1.300 muertos. En 2012 fueron 2.500, en 2014 fueron unos 3.700 y el 2016 terminó con 4.700 personas muertas en el mar Mediterráneo. Luego hablaremos de cosas también un poco más positivas, pero esto es para ponernos en contexto de la dinámica que estamos viendo, ¿no? Cuando vemos las noticias de cayucos o de barcas que naufragan. También la mayoría de estas muertes es muy difícil saber cuánta gente naufraga o cuánta gente ha muerto, porque creo que las cifras son solo se recuperan 6 de cada 10 cadáveres de un naufragio. La ausencia de estas personas solo la echan en falta en su pueblo, su familia, su padre o la gente que la vio partir. Es muy difícil saber dónde ha quedado, ¿no?, mucha gente. Y, por supuesto, bueno, cuando también en los años anteriores se hablaba de refugiados que de facto, obviamente, no son refugiados porque acceder a un estatuto de asilo o de refugio o una protección internacional requiere un proceso diplomático bastante largo, pero antes se llamaban migrantes o gente que venía, incluso se les deportaba automáticamente. Bueno, la mayoría de ellos, veis aquí cifras de 2015 y 2014, provienen de lugares como Siria, Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Congo, República Centroafricana, todos ellos países que llevan en conflicto muchísimo tiempo. Y también, pues cuando se nos venden las noticias o dicen que la Unión Europea firma tratados con Turquía o va a devolver a las personas que vienen de países seguros o no seguros, también es una falacia, es una mentira, porque ¿qué es un país seguro o qué no es un país seguro? Es decir, tan arriesgado es ser homosexual en un país, quizás, no sé si, como Marruecos o otro lugar en el que quizás tus derechos están en peligro o tu vida ha sido amenazada, o eres periodista en Guatemala porque tu país tenga un conflicto, ¿no? Es decir, no es un baremo que un lugar sea así, no es tu situación personal. Y luego ocurre otra cosa. Nos llevamos las manos a la cabeza cuando ahí está este flujo, ¿no?, esto que vivimos nosotros en la isla de Lesbos en concreto, que es una isla muy pequeñita. Llegó a tener el acceso, pues eso, de ese millón de personas que accedieron por el mar o de forma irregular a la Unión Europea en 2015, la isla de Lesbos fue uno de los puntos de mayor entrada, ¿no? Santi os contará, Javi Julio también os contará mejor esas llegadas, que había días que llegaban 100, 150 barcas, en cada barca pues 30, 40 personas. La isla de Lesbos ha llegado a batir el récord de lo que tuvo la isla de Ellis en Nueva York en esos primeros años del siglo XIX y XX, cuando llegó la gente, ¿no?, cuando entraban con los buques de inmigrantes. Bueno, pero ese millón de personas, respecto a esos 67 millones de personas en movimiento, en la Unión Europea no es nada, porque los mayores países que acogen a refugiados y gente que vive conflictos precisamente son países también en vías de desarrollo, como pueden ser Turquía, Líbano, Pakistán, Irán o Etiopía, hasta más de 5 millones de personas. Entonces, cuando nosotros en un territorio de 10 millones de kilómetros cuadrados, como es la Unión Europea, y con millones de habitantes, nos llevamos las manos a la cabeza con esta cifra, pues también que sepáis que es ridícula, ¿no? Bueno, y ahora viene lo que a mí también como periodista, como narrador de esta historia, me rompe aún más la cabeza. Como os digo, el mundo está cambiando, nunca había habido tal cantidad de gente desplazándose y, sin embargo, esto choca con otra realidad que estamos construyendo nosotros, ¿no? Y es la realidad del muro, de la frontera. A la vez que nunca antes ha habido tanta gente desplazada, 67 millones de personas, nunca antes nuestro mundo había estado tan fragmentado, tan compartimentado. Nunca antes en la historia habíamos tenido tantos muros. Desde que cayó el muro de Berlín, en 1989, hemos construido 45 muros más. Desde que se inventó el alambre de espino, hace ya unos 200 años, hoy en día creo que permitidme el dato, que lo tengo aquí apuntado porque me gusta. Bueno, cada año producimos 500.000 toneladas de alambre de espino,
que son 8 millones de kilómetros de verjas, y es suficiente para dar la vuelta a la Tierra 200 veces. Es decir, frente al cruzar fronteras se ha convertido en una forma de sobrevivir, lo que hacemos es levantar más muros y fronteras, impedir que más gente se mueva. Algunas de ellas, como la verja, muy domésticas o mucho más próximas a nosotros, como la de Ceuta y Melilla, que cuesta 10 millones de euros al año mantenerla y que ha servido de modelo a las verjas de Hungría o de Serbia o de otros lugares, ¿no? Es decir, esto es un mundo que choca, que entra en conflicto. Y ahí luego para mí hay un tercer punto en toda esta exposición introductoria de la situación. Tenemos que asumir una realidad. Tenemos una realidad simple, que somos incapaces de generar espacios de paz. Vivimos un mundo en conflicto. Como os digo, se cayó el muro de Berlín desde la Segunda Guerra Mundial. Se nos ha hecho muy difícil, yo creo, a las sociedades modernas vivir en paz. Y cada vez hay más conflictos. Y estos conflictos cada vez asoman más cerca y llaman a nuestra puerta. Y es muy duro ver la Plaza Victoria de Atenas, por ejemplo, que podría ser pues, cualquier plaza de esta ciudad de Donostia, San Sebastián, o de mi ciudad de Pamplona, convertida en un campo de refugiados, que no es un campo de refugiados, porque no hay servicios como en campos de refugiados, pero la escena que podemos ver en África o en lugares fronterizos convertida en un ambiente urbano, ¿no? Y es ese mundo que vive en violencia, ese mundo que nosotros no sabemos mantener en paz, que llama a nuestras puertas, ¿no? Y esto ha sido un poco también lo que nosotros vivimos, yo creo que ese otoño en Lesbos, en esas llegadas de gente que se jugaba el pellejo, porque veremos que, bueno, aquí tenéis también parte de las muertes en el Mediterráneo, ¿no? Las llegadas. Enseñaros que es una franja de mar de 12 millas náuticas, que creo que pueden ser 12, 8 kilómetros, os digo de memoria, no controlo muy bien ahora estas dimensiones, en las que no puede ser posible que todos los días muriese gente, ¿no? Y que pagasen a las mafias, como veremos después, más de 1.500 euros por pasaje, porque no se permite tener, bueno, pues por pedir en los países de origen un visado diplomático o un visado o pedir asilo. Y no somos nadie, ¿no? Yo creo que también como narradores hemos contado mal esas llegadas en explicar que es gente que efectivamente tiene todo el derecho del mundo a buscar un lugar de paz, un lugar de espacio de convivencia que nosotros sí lo tenemos aquí, ¿no? Bueno, y sobre el tema de las fronteras, también por ahondar más, que a mí me gusta pinchar aquí en hueso en este sentido, también lo que vivimos nosotros fue una época extraordinaria de conflicto, porque estábamos en Grecia, que es un país en crisis, con muchísimas dificultades, en una isla muy pequeñita de Lesbos, de pescadores, que bueno, muchas de las vidas se podrían haber salvado el tiempo que estuvimos allí embreando una carretera. Javi y yo y Santi anda por ahí, mucha gente y muchos periodistas y voluntarios casi nos jugábamos nosotros el pescuezo, pero también la gente que llegaba en una carretera frente a un precipicio, un risco no embreada. Y mientras eso ocurría y nadie se gastaba pues lo que pueda valer en embrear esa carretera y que la gente que llegaba pudiese tener el acceso a la ambulancia o que se pudiese trasladar a los heridos o que incluso más organizaciones internacionales pudiesen acceder, porque mucha gente que estaba allí eran voluntarios, la Unión Europea o los Estados se gastaban dinero en patrullas de fronteras, en barcos que no estaban preparados para el rescate de personas, sino barcos militares, con focos, con radares, para impedir que esa gente llegase o disuadirlos. Y aquí os contaba también que esta estrategia de reforzar la frontera ya se había experimentado antes. De hecho, en el 2007, el 2006 fue un año en el que llegaron muchos cayucos a las Islas Canarias, que salían desde Senegal, desde Mauritania. Y entonces la Frontex, que es el cuerpo de patrulla fronteriza exterior de la Unión Europea, una especie como de mini ejército que forman los Estados europeos, que tampoco hay una armonía, cada Estado tiene su patrulla fronteras, tiene también su política de asilo, pero bueno, se intentó que estuviesen patrullando más las Islas Canarias. Bien, eso consiguió que se redujese la llegada a las costas de personas en un 70%, pero lo que ocurrió es que la mortalidad se duplicó. Claro, frente a las patrullas disuasorias, la gente tomaba rutas marítimas más complicadas, más difíciles y más arriesgadas, más peligrosas, por tanto. Entonces, esa estrategia ya se demostró que no era válida. Sin embargo, en 2015, en 2016, en 2014 se ha seguido utilizando. Es decir, no se presta un auxilio humanitario, no se ayuda a que la gente llegue o que sobreviva, sino todo lo contrario, es disuadirlo, ¿no? Y esto es cruel, y esto creo que como periodistas tampoco lo hemos denunciado suficientemente. Y como premio, pues la Frontex, os cuento ahí que lo que hicieron fue aumentar su presupuesto. Ahora mismo la Frontex tiene un presupuesto de unos 150 millones de euros, más o menos aproximadamente,
y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo creo que está en unos 14 o 12 millones el dinero que recibe. Yo me acuerdo en Malta conocí al señor Visser, que fue Robert Visser, un diplomático, creo que era holandés, que fue el primer director de esta Oficina de Apoyo al Asilo Europeo, de apoyo al asilo, y renunció. Renunció porque era un señor en un despacho en el que tenía unas atribuciones que nadie le hacía ni caso, era un órgano consultivo. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo mientras vivimos todo este éxodo de personas en Lesbos, ¿no? Y bueno, pues creo que Javi podrá poner más imágenes, aquí algunas de los objetos personales que encontramos también en las playas, ¿no? No solo es la llegada de la gente, sino la forma que todas esas playas se convirtieron en testimonio, en un museo abierto de lo que la gente iba dejando a su paso, ¿no? En esas familias, en esa sociedad entera que veíamos de gente que venía de todos los lugares del mundo, desde Afganistán, desde Siria, Irán, bueno, incluso de lugares más remotos, ¿no? A veces creo que estaban, bueno, en Serbia conocimos a unos cubanos y creo incluso hubo unos dominicanos que hicieron un viaje terrible. Las rutas que hace la gente para cruzar fronteras es alucinante, ¿no? Unos chicos que habían salido de Siria, que habían terminado justo la universidad y no querían ser reclutados por ninguna milicia y han hecho un viaje que había sido desde Siria hasta Senegal, pasando por Egipto para luego ir a Turquía. Es decir, las rutas migratorias en manos de las mafias y en manos de los lugares en los que puedes conseguir un salvoconducto ilegal son a veces carambolas muy extrañas, ¿no? Y bueno, y luego pues también el viaje desde, digamos, desde Lesbos hacia el centro de Europa, ¿no? Que es también, bueno, pues cruzar esas fronteras, esos muros nuevos que se han ido construyendo, la verja que quería hacer Grecia con Turquía, el muro de Hungría, Serbia, la gente que se quedaba atascada en Serbia, también aquí. Desde todos los árboles este invierno también se envió un convoy humanitario, fue una gente allí y pudimos ver también la situación en esos lugares. Y luego cosas divertidas y sarcásticas y terribles también que han ocurrido a veces, ¿no? Esto era un tuit de un corresponsal de una revista, Político Europa, y es cuando el Papa Francisco visitó la isla de Lesbos, creo, y aquel día creo que se montó en el avión con 16 personas o 16 familias. Entonces, la ironía es que en aquel preciso momento, hace 2 años, en ese avión del Papa Francisco había acogido más refugiados que los siguientes países: Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia juntos. En aquel momento, las cuotas aquellas que también dijeron estos estados que iban a recibir de personas. Obviamente, Suecia tiene una tradición muy amplia de admitir refugiados, pero bueno, dentro de la ironía, justo en este periodo de tiempo, pues no se habían cumplido ninguno de los tratados que habían firmado, ¿no? Y bueno, por mi parte está un poco la introducción. Yo creo que igual Javi os puede contar un poco más de Lesbos, y a mí sí que luego me gustaría contaros un poco lo que ocurre en el otro lado, lo de las costas de Turquía. Entonces, si quieres, igual tú presentar, Javi, un poco la parte de Lesbos y luego os contaremos qué ocurría en el otro lado. Sí. Bueno, y luego vamos a tener un buen ratito también para que preguntéis todo lo que queráis, que supongo que desde ya se os estarán ocurriendo un montón de cosas que os gustaría preguntarles. Y bueno, por supuesto, digo, esto es la parte más áspera, porque creo que es importante pinchar, pero también, bueno, para mí hay un asunto fundamental, ¿no? Que la parte que hemos compartido, yo creo que toda la gente que hemos estado en el Egeo y en estos lugares, es también la sensación de que estaba compartiendo el viaje más extraordinario de estas personas, ¿no? Lo más importante, lo más relevante quizás que iban a hacer en esta vida o que estaban haciendo en ese momento, lo estaban compartiendo con nosotros, ¿no? Y yo recuerdo tanto el ferry de pues, las islas griegas hacia el continente, hacia Atenas, cuando pues, esas señoras están saludando desde la cubierta del barco, suena la bocina, la gente parte, o cuando llegan por primera vez a la playa y llaman a su familia, a su madre en casa, o se fuman el primer pitillo ahí a las costas. Esos momentos también de alegría contenida, pues ha sido también extraordinario poderlos compartir, ¿no? Es decir, no son todo historias tristes, sino hemos vivido momentos de gran felicidad dentro de lo que es esta migración global, ¿no? Vale, oye, pues gracias por venir también. Y nada, yo os voy a hablar un poquito más concreto de lo que era la situación en la isla de Lesbos en esa temporada, entre en octubre y noviembre, que es cuando la llegada de la afluencia de refugiados era mayor y es cuando estuvimos por allí currando.
Todo empieza en casa, que tengo una llamada telefónica de mi compañero que anda por ahí, Santi Donaire, y que pues, estamos viendo cómo amigos que tenemos ahí están trabajando y vemos la cantidad de barcas que están llegando. Entonces, nuestra intención era verlo en vivo, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba ocurriendo, porque no nos imaginábamos algo así que pudiera ocurrir en las puertas de Europa. Algo así pues era como idea de Sudán o lo que hablábamos antes, vamos. Entonces, cuando llegamos a la isla, os pongo esta foto para que veáis un poco la magnitud de la historia. Esto de aquí, no sé si se ve bien, esto es la costa turca, que es lo que está explicando Dani, y donde Dani se coló y se hizo pasar por refugiado para entender cómo era un poco la historia, os contará mejor. Vale, todo esto comienza en el norte de la isla de Lesbos, en un lugar llamado Scalas Caminaes, que es un idílico pueblo de pescadores de unos 300 habitantes, y desde la costa esa hasta Mólibos son 22 kilómetros de costa. Pues a través de esos 22 kilómetros, o sea, son 22 kilómetros de costa en largo, pero apenas hay 10 kilómetros de distancia entre una frontera y otra. Lo que más nos llamaba la atención es que nada más llegar allí, en el primer momento que llegamos, es la total ausencia de alguien, de alguna persona que representara al Estado de alguna manera, ¿no? Ya fuera un policía, ya fuera, no lo sé, ya fuera un bombero o alguna cosa así. No había nada excepto voluntarios y periodistas. Y la afluencia era eso, eran barcas como la que veis en la foto, donde están cargadas hasta los topes. Hay 50 y 60 personas por barca y cada persona pagaba una media de 1.500 euros, 1.500 euros por 60 por 100 barcas diarias. O sea, hacer los cálculos. La cantidad de dinero y la cantidad de dinero que tienes para untar a gente en el otro lado, porque que una barca se cruce a las 3 de la mañana, yo entiendo que a la policía se le pueda faltar, pero la infraestructura necesaria para conseguir 100 motores o 100 barcas para tantos refugiados, luego Dani os contará un poco mejor aquello de los chalecos salvavidas, de qué manera se vendían en las tiendas. Era algo descarado, quiero decir. Bien, hay momentos como este en las que veis que, no sé si se ve bien, se aprecia en la foto, hay 1, 2, 3, 4 y yo sé que hay una quinta, aunque no aparezca en la foto, ¿vale? Para que veáis un poco. Al llegar a la playa, si la mar estaba bien, como en esta ocasión, no ocurría nada más allá de que se bajaban y te preguntaban dónde está el campamento de refugiados para seguir haciendo su viaje. Hay también que dejar claro que esto se ocurría en el 2015. Cuando en el 2016 la Unión Europea decide pasarse la legalidad internacional por el forro y hacer lo que ella quiere, dice que estas personas dejan de ser refugiados y se convierten en migrantes. Entonces, antes las personas tenían libertad de movimientos. El gobierno griego les daba un papel en los campamentos de refugiados, un trámite que duraba varios días, para luego poder seguir su viaje hacia Macedonia y para llegar finalmente a Alemania, Holanda o Suecia, que son los lugares donde ellos querían ir. ¿Qué ocurre a partir del 20 de marzo del 2016? Es que, según la legalidad internacional, según la legalidad internacional, cualquier persona que esté perseguida en su país por delitos de guerra o por su condición puede pedir refugio en el primer país donde llega. Lo que le hace la Unión Europea, que es lo que está ocurriendo ahora, es decir, yo considero que Turquía es un país seguro, entonces lo que tienes que hacer tú es volver para atrás y quedarte en Turquía. Tú podrás ser refugiado, pero pídelo en Turquía. Lo que hace es impedir y asfixiar a base de trámites inútiles la espera para poder ser refugiado, ¿de acuerdo? Para tener un papel que reconozca su derecho a ser refugiado. De esta manera, el Estado, el todopoderoso Estado, está jugando con el tiempo de los refugiados, que son personas que, al final, muchos de ellos, y sorprendía mucho, huyen de sus países. Estoy hablando en el caso de Siria o Irak, porque llevaban tanto tiempo sus zonas en conflicto que las razones para huir del país eran: mis hijos llevan un año sin escolarizar, esto no puede seguir así. Las fotos no están ordenadas, o sea que pido disculpas. Bueno, las llegadas eran en todo momento y a todas horas. El viaje costaba 1.500 euros, ¿vale? Y la mar podría estar bien. Lo que ocurre es que a las noches, muchas veces, al ser de noche y si la mar está agitada, el billete podría costar entre 800 y 700 euros. ¿Qué ocurre? Que una vez sales en barca, apenas tienes dos luces tintineantes en el horizonte, que es hacia donde la barca te lleva. Y puede que llegues o puede que no llegues. Y bueno, a pie de playa, lo que decía, yo solamente vi policía 2 días. El primer día que llegamos, casualidad, y cuando estaba ocurriendo esto delante nuestro, la policía estaba más pendiente de si éramos del Madrid o del Barça, quiero decir, nos preguntaba, era un poco absurdo. Y el segundo día que vimos a alguien del Estado fue en el puerto de Mitilene, cuando ya el ferry partía hacia la Grecia continental, donde sí había militares que nos expulsaron de allí para no dejar hacernos fotos.
Las llegadas, el viaje, al final pues eso, la gente se está jugando la vida, está yendo con niños, está yendo con su familia, con todo lo que tiene y a punta de pistola, y me gustaría igual hasta hacer inciso y que contaras un poquito cómo es en el otro lado y luego pasamos a... Sí, si queréis hacemos la narración. Sí, sí es como más... Sí, si me pasas un momentito, igual. Claro. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, como está, ahora mismo hacemos aquí... Fantástico. Bueno, estamos así, de uno a otro. Bueno, es muy importante también porque cuando Javi contaba todo esto, es verdad que también hubo muchísimo flujo de periodistas y gente que estábamos allí. Y es que las costas, bueno, veréis, os he enseñado antes, ¿no? Bueno, las costas de Turquía se ven desde Grecia, ¿no? Y efectivamente no había ninguna patrulla, no había ninguna institución del Estado. Pero sobre todo era más increíble ver cómo ese flujo de personas, 70 barcas al día, con pues 30, 40, 60 personas, más de 1.500 personas llegando todos los días, no había ningún tipo de control, ¿no? ¿Y qué ocurría al otro lado? O sea, ¿qué ocurre desde el lado turco, ¿no? Y esto, como periodista, pues obviamente es una pregunta que no puedes quitar la cabeza, ¿no? Entonces yo había estado ya antes con Acción contra el Hambre, en una misión exploratoria para ver si iban a hacer ellos una acción, bueno, pues de humanitaria o algo así en Turquía. Al final salió que no, y habíamos visto las costas de enfrente. Bueno, para empezar un poco cómo se organiza el viaje. Esto es la ciudad de Esmirna, o de Izmir, que era una ciudad pesquera y turística. Bueno, en ese 1,5 kilómetros, que es la avenida, el Boulevard Ferbi-Pasa, es donde se organiza todo el viaje clandestino. Hay que entender que mientras esto ocurría, era un viaje perfectamente organizado, casi a tipo de agencia de viajes, a todas las vistas de las autoridades turcas. Es decir, cuando también hablamos de que la Unión Europea da 3.000 millones de euros a Turquía para que controle el flujo de migrantes refugiados, es una patraña, porque lo podrían haber hecho antes, y veremos por qué. Esto es Esmirna, estos son gente esperando a coger un autobús, una furgoneta que les lleve a las costas, que luego cruzarán a Grecia. Pero estas son las tiendas del Boulevard de Esmirna. Esto era la tienda de trajes en las que ahora se dedicaban a vender chalecos salvavidas y flotadores. Yo tampoco entiendo mucho de navegación, pero no puede ser que hubiese 23 tallas diferentes de chalecos salvavidas, desde los más pequeñitos para bebés hasta los más grandes. La mayoría eran, como vimos después en las llegadas en barcas, eran chalecos fabricados falsos, muchas veces en los sótanos de las tiendas, y que eran poliespango, más como que eso no flota, de hecho te hundes más. Aquí no sé si veis la imagen, es un padre con una niña, le están dando una bolsa negra en la que va uno de estos chalecos. Bueno, esto eran las imágenes, esto era el boulevard de Ferbi-Pasa, es decir, cualquier persona que estuviese en esta ciudad en este momento podría caminar y comprar esto. Esto es la montaña de atrás, esto es Grecia visto desde Turquía. Es decir, para que veáis el estrecho de mar en el que, pues, durante ese periodo de tiempo cruzaron, pues, hemos dicho, 500.000 de personas, 1 millón entró en la Unión Europea, pero 500.000 cruzó justo por ese estrecho, y hubo pues más de 2.000 y pico muertes ahí, ¿no? Aquí veréis, esto es la isla de Lesbos, es lo que estábamos hablando antes, no sé si se podrá ver bien aquí, pero tenemos bueno, el puerto principal, la capital, que es Mitilini, y aquí arriba, esa franja que veis ahí, escalas y caminos, como ha dicho Javi, y es esta franjita de mar tan pequeña, es, bueno, la que está frente a Turquía, y luego esos 22 kilómetros de costa, que son los que eran una carretera así de embrear, como decíamos, que dificultaba muchísimo la tarea a las organizaciones humanitarias y a todo el mundo, y se hubiese solucionado pues embreando esa carretera, ¿no? Volviendo rápidamente al tema que nos ocupa, ¿no? Estas eran las playas de Assos, que es el pueblo de Turquía enfrente de donde está la isla de Lesbos, ¿no? Habitualmente es un pueblito turístico de Turquía, bueno, con su templo de Atenea, bueno, ahí enfrente se ve Grecia también. ¿Qué ocurre en el pueblo de Assos, que es el lugar donde están partiendo más de 150, 70 barcas todos los días, con esas personas que están pagando más de 1.500 euros? Es un negocio que mueve 3 millones de euros al año. Este es el puerto de Assos, un pueblo diminuto, son riscos, son pequeñas calas. Como decimos, es la geografía perfecta para las mafias para poder hacer pequeños embarcaderos clandestinos. Pero los embarcaderos clandestinos son diminutos. Y lo que ocurría aquí es que esto es la playa de Assos en Turquía, el último edificio que se ve es el de la gendarmería turca, es decir, la policía, y a apenas unos 900 metros está uno de los que puede que sea el mayor embarcadero clandestino de
que ha servido Europa para llegar a esta gente. Entonces, cuando nos dicen también que 3.000 millones de euros para controlar esto es ridículo. O sea, con 2 policías más de pueblo se hubiese solucionado o no, si hubiesen querido. Cuando nosotros cruzamos y vemos la cala, lo que nos imaginamos era esto, ¿no? Esta es la cala en la que se embarca. Este es el momento previo a las fotos que hemos visto de Javi. Es una cala de unos 60 metros, es como un mordisco, es como una media luna en la tierra. Ahí arriba hay unos señores que están como vigilando la cala, en otro lado también. Cada traficante tiene su lote de personas, de unas 60 o 30 personas. A ellos les han prometido que va a ser una barca de 12 metros, al final acaba siendo de 9, a veces de 6. En principio no iban a ir 30 personas, al final acaban yendo 40. Por aquí no se ve muy bien, pero hay otros tipos que están bajando un motor por las piedras que lo van a poner. Y este es uno de los momentos, ¿no? Este es uno de los mafiosos con un tubo de hinchar barcas que lo utiliza a modo de látigo y está organizando su lote de personas y dándole indicaciones. Como veis, hay familias, hay niños. Esta gente, los traficantes van armados, van con pistolas. No es un lugar en el que quieras estar. Y esta parte es la que no estaba muy poco documentada. Es decir, ellos mismos, la gente que migra, la gente que viaja, documenta su viaje, se hace selfies, se graba en vídeo. Aquí nunca lo pueden hacer. Obviamente nosotros sacamos el teléfono un momento y un chico afgano nos dijo no, guárdatelo porque te van a golpear la cabeza, te van a romper o te van a hacer, ¿no? Y el momento del embarque es el momento más crítico, porque obviamente se empieza a rellenar la barca, en el centro se ponen las mujeres y los niños y luego se va rellenando en círculo un poco. La gente que viaja afuera veis que va con medio culo prácticamente fuera borda. Como decía Javi, si el mar está tranquilo está bien, pero si está la mar picada, esta es una barca obviamente llena de gente. Y aquí ocurre que a los que se habían prometido el pasaje pues no caben todos. Entonces, el tipo del polo negro y el del polo blanco son los mafiosos, están organizando la gente en el barco y están ya tirando a los demás fuera. También les agarran la mochila, la tiran fuera para que puedan viajar con menos equipaje y esos ya se van a quedar en tierra. La barca va a partir sin ellos. Con el remo están ya empujando a la gente para que no se monte. Está el tipo intentando arrancar el motor y lo que van a hacer, van a elegir a un capitán provisional, que es a un tipo de los que va a emprender el viaje y le van a decir mantén el rumbo, sostén el timón y estámpate contra las rocas de Grecia. Es decir, tú sigue, si es de noche, siga donde haya luces y si no hay. Claro, nosotros nos encontrábamos con gente, como muchachos de Afganistán luego en Moria o en los... También muy mal, hablamos de campos de refugiados. En Europa no hay campos de refugiados. Hay centros de detención de personas y hay centros donde se mantiene a la gente ahí guardada, pero no son campos de refugiados. Y encontramos chavales afganos que decían, sí, yo fui el capitán de mi barca y sus compañeros decían, joder, qué bien lo hiciste, nos salvaste la vida. Afganistán, un país sin salir al mar. ¿Qué conocimientos de navegación tenía este muchacho? Dice, no, dice, yo alguna vez había nadado en el río de mi pueblo. Claro, Afganistán, un país de montañas, pues en el río. Obviamente ningún tipo de conocimiento de navegación, a veces ni siquiera de natación, ni de flotación. Entonces a esa persona le dicen, tú mantén el timón, tira adelante y ahí te veas. Ahí veis que siguen forcejeando, es un momento muy violento. Mucha gente también, las que son familias y tienen niños, algunos decían, pues yo no me quería montar en la barca, pero nos apuntó la punta de pistola y, oye, o te montas o te vuelves para atrás, pero tú decidas, aquí no estamos para tonterías llegados a este punto del viaje. Y ahí es cuando se ve cuando el mafioso ya han entregado el timón de la barca a algún capitán provisional y ellos ya se lanzan al agua y se vuelven a la costa. Bueno, y este es el ferry que por 25 euros une esta misma costa de forma legal con Grecia. Como veis, va atestado de gente. Es decir, esto es la crueldad de este viaje, ¿no? 1.500 euros por persona, barcas de 30, 40, 50 personas, familias enteras pagando pasajes de 9.000 euros para jugarse la vida, para no llegar, y la vía legal cuesta 25 euros y está vacía, ¿no? Bueno, aquí veis también las 12 millas, aquí os ponía también la costa. Y luego, bueno, cuando nosotros llegamos, que justo vosotros creo que lleváis una semana más, y Javi y Santi nos contaban pues cómo eran esas llegadas de ir con el coche, pues las que se enseñó por la noche, ahora contarás, ¿no? Y oír un ruido y eran ya barcas llegando, ¿no? Gente totalmente desorientada. Así que bueno, si quieres contar esta la parte también del otro lado, ¿no?
¿Qué ocurre al final? ¿Qué ocurre al final, no? Que te estás jugando la vida en el mar, como habéis visto ahí. Al final estás sobrecargando barcas que no nos venga a la cabeza que son unas barcas como las Zodiacs que tiene aquí la Cruz Roja que podemos ver. Son barcas con el techo de madera que está fabricado para hacer cuantas más de ellas mejor, para poder cuantos más refugiados mejor, al final es una cadena, o sea, quiero decir, más barcas, más dinero, punto. Allí no se busca la seguridad en el viaje, como ya decía Dani, yo tampoco lo sabía. Yo allí delante mío un socorrista, yo dije un día, o el primer día además, joder, qué bien, ¿no? Por lo menos llevan chalecos salvavidas. Imagínate que la barca se le rompe y tal. Claro, cogió el tío el chaleco, lo rajó con la navaja y me dijo, mira, esto es más de mentira que... Al final, pues eso. ¿Qué ocurre con este tipo de precariedad en las llegadas? Pues ocurre esto muchas mañanas. Quiero decir, y claro, esto no llega a ser noticia al final, porque las noticias gordas que salían cuando de repente había un montón de muertos es porque una barca grande había hundido, y se había hundido con un montón de gente y la gente había desaparecido. Generalmente había más desaparecidos que cadáveres, pero bueno, si no de normal, pues no se oyen estas cosas. Claro, uno espera cuando está en un país europeo que cuando los muertos literalmente vienen flotando a la costa, alguien, lo que me refería antes, ¿no? Alguien del Estado, algún representante del Estado de algún tipo aparezca por allí. Y claro, lo que te encuentras son 4 compañeros como tú que te han dicho que hay un par de cadáveres en la playa y un enterrador que tiene los muertos metidos, como ocurrió cuando estábamos allí, en un congelador porque no le entran, o sea, no le entran más. Esta es la gente que habéis visto en las fotos de Dani que está pasando al otro lado. Gente que iba con familias. O barcas tan malas que, afortunadamente como esta, revienta un poquito antes de entrar. Y ya veis que la gente que va en las barcas son gente como nosotros y que luego es lo que hablábamos allí. Decíamos, joder, si son afganos, si son gente que no ha visto el mar en su vida, probablemente no sepan ni nadar. Al final es la manera, ¿no?, de decir, he llegado, sigo mi viaje y sigo hacia adelante, quiero decir. Luego me gustaría hablar también de qué ocurre cuando llegaban los refugiados, ¿vale? Como decíamos, venían continuamente, el tránsito no se acababa. Sí que es verdad que durante el día había más gente que durante la noche, pero durante la noche también llegaban. Muchas veces no os atendía nadie. Habían ocasiones que nos los encontrábamos porque bien ya volvíamos a casa a dormir o a descansar o a cargar baterías o lo que fuera y veías que las barcas llegaban solas, como os enseñé antes una en medio de la noche. Que es donde no hay nadie, absolutamente nadie, excepto los dos. Estas son 2 personas que estaban pasando por allí que aprovechaban las barcas para destrozarlas, romper los motores y venderlos como chatarra. Porque al final también pues, la economía griega estaba como estaba y había gente que tenía que buscarse la vida con esta tragedia de fondo. Bien, cuando llegaban en 2015, lo que estamos hablando, hasta que se pone en funcionamiento lo que es el pacto de la Unión Europea y Turquía, la gente se dividía en o sirios o el resto de las nacionalidades. Y entonces, una vez llegaban a las playas, efectivamente, no son campamentos de refugiados y tampoco eran entonces, aunque tuvieran derecho a tránsito, sino son centros de detención, donde hay alambradas de 4 metros coronadas con alambre de espino. Entonces, cuando llegaban allí ocurría 2 cosas. Si eran sirios, podían entrar a un campamento de refugiados que se llamaba Kara Tepe, que estaba controlado un poco por la administración local, y luego otro por el gobierno griego, que era Moria, que es el centro de detención más grande que existe ahora, allí en la isla. El tránsito duraba unos 3 días aproximadamente si eras sirio, hasta que te daban el papel la policía, te tomaban los datos y tal, y podías seguir tu viaje a la Grecia continental, pero si eras del resto de las nacionalidades tardaba entre 1 semana y 10 días. Claro, ¿qué ocurre cuando tú vas a estos campamentos a pasar allí los 3 días? ¿No? Pues ocurre que muchas veces las familias tenían una manta por persona en Kara Tepe, donde estaban los sirios, o un trozo de tierra junto a un olivo donde yacer, porque no había absolutamente nada más. Os voy a enseñar alguna foto de lo que es Moria, que creo que tengo. Ay, que no tengo. Bueno, esta sí. Son lugares, perdón, que las tengo. Vaya por Dios. Bien, pues no la encuentro. Este es el temor que he tenido yo siempre cuando he dado clases también, que
que tenía como el profesor viejo que siempre se le estropeaban las diapositivas. Yo nunca quería ser así y al final ocurre. Así que... Gracias. No, ocurre. Me sabe muy mal porque... Ah, vale, de acuerdo. Vale, aquí empiezo. Bueno, esto es una llegada a la noche en Mólivos y esto ya empieza a ser Moria, ¿vale? Moria es un lugar que es una cárcel gigante, donde dentro de esa cárcel gigante hay otra cárcel más pequeña y donde dentro de esa cárcel más pequeña hay otra cárcel más pequeña, ¿vale? Son 3 cárceles. Ahora actualmente hay cerca de 4.000 personas y durante este invierno hubo 3 muertos a lo largo de una semana, no exactamente por las bajas temperaturas, pero sí debido a las bajas temperaturas. Hablo primero de la situación en el 2015 y paso luego a hablar de la situación que vimos en enero mi compañero y yo. Bueno, como veis al final, aquí no había, sí había, es verdad, había una tienda de filas del ACNUR, pero que era insuficiente para las cerca de 4 y 5.000 personas que llega a haber allí. Esto me llama mucha atención, ¿no? Porque al final nada más llegar al campamento lo que tenías era un mapa de cómo continuar tu viaje. Porque, digo, no olvidemos que en aquel entonces la gente llegaba, estaba unos días, los días que necesitaba el papel con el sello y luego se iba. Y las familias llegaban así. Quiero decir, con la mochila, los niños y decir dónde estoy, a dónde me voy o dónde me pongo. Claro, nada más llegar allí, tú lo que tienes es policía antidisturbios que en vez de preocuparse por tu bienestar te está diciendo, señora, usted no me moleste. Entonces la gente dormía donde dormía, generalmente al raso, lo que os digo, y al lado de olivos. Y el fuego de las noches para calentarse lo hacían con las ramas de esos olivos. Había una escuela abandonada al lado donde la gente podía pasar el tiempo, como en esta situación. Estas Navidades el campamento seguía igual cuando estuvimos, solo que había mucha más gente. Y después de haber 3 muertos es cuando el ACNUR comenzó a repartir mantas entre los refugiados. Claro, hay algo que no debe estar muy bien cuando hay un grupo de personas que son voluntarios que llegaron a repartir, el ACNUR repartió 6.000 mantas, ¿vale? Este grupo de voluntarios formado por personas de todas las nacionalidades europeas sin ninguna experiencia anterior en cooperación llegó a repartir 5.000 mantas. Que si algo no está bien, cuando el organismo que depende de Naciones Unidas para ayudar al refugiado reparte mantas, una vez ocurren las nevadas y una vez la gente se muere, y el grupo de voluntarios que recoge mantas que vienen en cajas escritas, veíamos en inglés, en alemán, en catalán, y que estaban allí ordenadas, reparte casi la misma cantidad de mantas. Y luego, pues eso era el momento de la comida. Claro, nadie se encarga de que la gente que está aquí tenga comida. En este caso, lo mismo, había un grupo de voluntarios y Save the Children en esta ocasión, que lo que hacían era sufragar la comida. Y cuando digo la comida, es que era la comida del mediodía, que es lo que veis aquí en la pantalla, lleno de arroz y una especie de pan. Y había 1.000 raciones diarias. Entonces, si la gente iba y estoy diciendo que había 4.000 personas, pues bueno, haced vuestras propias cuentas, vamos. Y claro, ni siquiera alguien del Estado, lo que había eran, vuelvo a insistir, voluntarios o bien griegos o voluntarios de otras nacionalidades, vamos. Pero gente como el reportaje que hicimos Santi y yo, de un chico que era de Girona, que era informático de profesión y se había ido ahí 3 semanas para estar allí, pues echando una mano en lo que podía. Un chico que nos contaba, que decía, joder, hay noches que estoy en Karatepe, creo que fue la 3ª noche, no recuerdo, que él decía, tú fíjate, imagínate la situación, ¿vale? Karatepe, unas 2.000 personas. Una cola de 400, la policía se ha ido a las 6, el representante del campo del ACNUR se ha ido a las 7, me ha dado las llaves y me ha dicho, cuando te vayas, cierra el campo. Dices, hostia, aquí hay algo que no va bien. Y claro, el chico estaba con una voluntaria danesa de 19 años, que estaban ahí currando, y a las 12 de la noche dijeron, tenemos que cerrar porque yo estoy literalmente muerto, me decía. Y lo tengo que dejar, yo me tengo que ir ahora a dormir porque si no, mañana no voy a poder rendir. Y claro, tener que cerrar el campamento y dejar 200, 300 personas esperando en la puerta, totalmente empapadas porque ese día había llovido y sin derecho a manta ni nada. Porque no hay nadie representante de un Estado o de algún ente que se dedicara a trabajar directamente con ellos. Esa era la situación en 2015. Lo que estáis viendo son la fila de comidas que este chico también echaba una mano para repartir y ayudar. Y estos sí eran las casas del ACNUR que estaban en Moria. Bueno, sí, se me bien. No sé si luego añadirías algo de la situación en 2016. ¿Perdón? Bueno, ahora pasaré tranquilo.
Bueno, claro, aquí hay temas como que nos entran en conflicto también, ¿no? ¿Qué ocurre para que haya esta situación, esta absoluta emergencia humanitaria? Y, como dice Javi, no te sorprenda que no hay instituciones o porque unos voluntarios son capaces de repartir más mantas que el ACNUR, ¿no? O, por ejemplo, aquí ocurre también algo que se ha criticado mucho o que se ha pinchado mucho en el ojo de instituciones como el ACNUR, ¿no? El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es el ACNUR, es una de las organizaciones de las Naciones Unidas que tiene obligación de mandato. Es decir, por ejemplo, UNICEF o otras organizaciones o la UNESCO, cuando tienen programas, los aprueban cuando tienen presupuesto, cuando tienen fondos. ACNUR, tengan sí o no, tienen obligación de cuando hay, o sea, tienen mandato obligatorio de asistir a las personas en refugio o cruzando fronteras. ¿Qué ocurre en estos lugares como Grecia o Italia o Malta? ¿Por qué el ACNUR está haciendo esta misión, como decimos, escasa, ¿no? Es decir, ¿por qué no repartían más mantas? Porque no había una planificación de campos de refugiados que, insisto, no hay en Europa campos de refugiados. Hay otro tipo de lugares en los que, de hecho, se segrega gente. Si nosotros vamos a la denominación de campo de concentración, campo de detención, es un lugar donde se segrega gente y en este caso se segregaban o bien por religión o bien por nacionalidad, ¿no? En estricto sentido sería así. Bien, lo que ocurre es que, claro, que el ACNUR se implicase más en esto, depende de la voluntad de los gobiernos locales, en este caso puede ser el de Grecia o el de Italia o de gobiernos de otros lugares de la Unión Europea. Asumir que se iba a implementar una misión humanitaria como en la frontera de Somalia con Kenia o de Turquía era asumir que la Unión Europea está viviendo una situación de emergencia humanitaria en su propia casa y que tenían que dar salida a una situación extraordinaria o, bueno, o la que aplican en otros países en vías de desarrollo o la imagen que tenemos. Entonces eso no querían. Entonces el propio ACNUR ha estado, pese a su mandato obligatorio, atado de pies y manos en dar otro tipo de situaciones. Y ahí se provoca o se sucede lo que hemos visto, que yo creo que lo hemos vivido nosotros, frente a ese muro, frente a ese discurso del odio que también crece en Europa. Creo que en las islas del Mar Egeo o en todos los lugares donde se ha vivido este flujo de personas, ha habido un movimiento absoluto de solidaridad internacional de jóvenes que han comprado billetes de vuelos baratos, han ido allí a ayudar, a veces con más acierto o con menos, o con más organización o con menos, que no siempre la buena voluntad o el buenismo, todavía nosotros hemos visto, el buenismo o la buena voluntad no es una buena solución profesional a este tipo de emergencias humanitarias, pero ha habido un movimiento extraordinario de solidaridad. Y ahí sí que se veía el tema del ACNUR. Y otro punto importante, el tema de la policía, el tema de lo disuasorio, es también que comprendamos el marco en el que nos movemos, ¿no? Al no existir un sistema de asilo europeo común, como ha explicado Javi muy bien, el primer lugar en el que tú pisas o llegas, como migrante o como refugiado, es el lugar en el que te debe acoger. ¿Qué ocurre esto? Como decía, los refugiados no son marcianos. Por arte de magia no van a aparecer en Suecia, van a aparecer en Grecia o en Italia o en el sur de España o en otro lugar. Claro, las autoridades griegas e italianas hace tiempo que ya no están tomando o intentaron hacer la vista gorda de tomar huellas dactilares a toda esta gente, porque hay una base de huellas dactilares que se llama Eurodact en toda Europa, en la que luego se aplica dos tratados que hay, el Tratado de Dublín II y ahora estamos en el Dublín III, que cuando una persona de estas consigue viajar a Alemania o a Holanda, intenta pedir asilo allí y dice, no, pero es que usted llegó en barco a Grecia o a Malta. Y dice, claro, no voy a aparecer aquí por arte de magia. Entonces, con sus huellas dactilares lo que hacen es volverla hacia atrás, hacia Grecia o Turquía. Entonces, ya no es solo que Grecia e Italia o Malta, que tiene el tamaño del Valle del Baztán en Navarra y creo que acogió el año pasado como 3.000 refugiados, el anterior 6.000, el Estado español intentó acoger 300 y luego aceptó a 100 y luego 80. Pues veis también la dimensión. Entonces, gente que estaba en Alemania la volvían atrás a Malta o la volvían atrás a Italia. Entonces, también las autoridades griegas e italianas lo que hacen es disuadir a la gente, no tomar huellas dactilares o hacer la ausencia del Estado, que encima son estados, el Estado griego prácticamente en quiebra. Entonces, claro, la situación es totalmente marciana, es lo que habéis visto. Es decir, ni tenemos un campo de refugiados de calidad, ni tenemos un lugar donde la gente esté en unas condiciones de vida dignas, ¿no? Nosotros nos encontrábamos con gente. Imaginaros, una chica en Siria, de Damasco, que decíamos, bueno, estaban en Quíos, que ya no era un campo, era el antiguo cementerio de Quíos y la gente acampada entre las tumbas de ese lugar. Imaginaros la situación tan mala para los que estaban allí y para la gente del pueblo. Y la gente de estas islas de Grecia, yo creo que habrá pueblos, lugares que han sido tan extraordinariamente generosos en acoger gente como han podido.
taxistas que a nosotros, con las pintas que llevábamos, una vez paramos un taxi y no nos quiso llevar a la capital, dijo, no, es que me juego la licencia. Claro, se pensó que nosotros éramos o afganos o sirios, íbamos un poco ya zarapastrosos, y me dijo, es que al igual que los pesqueros que rescatan gente en el mar, o hace poco se vio también aquí en las costas del sur, se arriesgaban a una multa de hasta 3.000 euros por colaborar con la migración ilegal. Un taxista que llevaba una familia desde las costas del norte hacia la capital de Lesbos, o un pesquero que rescata gente cuando rescatar en alta mar es también una obligación. Es un mundo que entra en esa discusión, ¿no? Y nos decía, es que me estoy jugando el pan de mi familia si meto gente en mi taxi. Y aun y todo, cuando ves a las madres, a las familias, a los niños, que además, aunque sea Grecia, estar 4 horas en el mar mojado, estás en riesgo de hipotermia, y dice, pues claro que los meto en mi taxi. Y claro que las señoras de los pueblos de Lesbos y el pescador, todos han metido gente en su casa. O sea, ha habido ese movimiento de extraordinaria solidaridad, pero también de ausencia de las instituciones del Estado. Y yo en concreto al Estado griego pues no le culpo porque, como digo, tiene la estructura mínima, pero es verdad que ha sido una situación bastante escandalosa. Y luego lo que estáis viendo aquí, ¿no? ¿Abrimos preguntas, chicos? ¿Qué os parece? Sí, por supuesto. ¿Sí? Estamos aquí, que la gente con total libertad que nos interrumpa, cualquier duda. Yo os estaba escuchando y como tengo el micrófono en la mano, voy a usar mi poder para hacer una reflexión pequeñita y luego ya lanzamos al público. Que creo que es una frase que me venía a la cabeza todo el rato que a mí me dijeron en Lampedusa, ¿no? Y que la había oído antes en otros lugares, que trata con gente en tránsito, ¿no? Con gente que se mueve huyendo de lugares muy peligrosos. Y es que toda esta gente no es gente peligrosa, es gente que está en peligro, ¿no? Me acuerdo que una vez me lo dijo un amigo de MESEF enseñándonos las fotos y alguien le comentó, joder, pero no lleváis guantes ni mascarilla ni nada, ¿no? Dice, no, si ellos no son gente peligrosa, son gente que está en peligro. Peligrosa en ningún sentido, ¿no? Y bueno, creo que es un poco vuestra responsabilidad mostrarlo y la nuestra como ciudadanas y ciudadanos también frenar. Tú antes hablabas del discurso de odio, ¿no? Frenar un poco cada vez que oigamos este tipo de comentarios, lo mínimo que podemos hacer es ser ese freno, ¿no? Y es nuestra responsabilidad ciudadana mínima. Y luego otra de las cosas que decíais vosotros y que me ha llamado mucho la atención, porque también me recuerda a situaciones similares en otros lugares, y que nos decían también, por ejemplo, en Lampedusa, era que ellos lo último que querían ser era retratados como héroes, ¿no? Entonces, a mí, como habéis contado, la reacción solidaria de la gente, del taxista, de tal, me parece muy acertada, porque tú estás hablando de un tipo que se juega su pan, pero que no puede hacer otra cosa cuando ve a una familia que se puede morir de frío, ¿no? Y ellos allí también nos decían eso, no nos hagáis héroes, porque es que si como seres humanos no somos capaces de atender a una mujer embarazada de 8 meses, semiahogada y en hipotermia, que llega a mi playa, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? O sea, directamente la especie humana está a punto de extinguirse a sí misma. Y nada, creo que son como 2 conceptos que me venían todo el rato de lo que estáis contando. Y bueno, a ver, empezamos a levantar manos por ahí. Por completar lo de gente en peligro, ¿no? Efectivamente, cuando también se intenta mezclar acontecimientos que han ocurrido de violencia, atentados, etcétera, con este fenómeno, es totalmente, maligno, porque la gente que llega es gente de paz. Es precisamente la gente que ha tomado la determinación de que no quiere tomar un arma, de que no quiere que sus hijos vivan en un lugar de violencia. Una pareja que él es cristiano, ella es musulmana, el otro era diseñador gráfico. Os he contado una historia de una chica que era tatuadora en Damasco y le íbamos a sacar una foto. También la importancia del retrato. Yo, ahora acabo de volver de viaje, he tenido la oportunidad de llegar justito porque he podido pasar a casa por ducharme, llevo 24 horas viajando por aviones y tal desde Canadá. Cualquiera de nosotros, cuando has estado más de un día sin ducharte, te encuentras incómodo, no te sientes a gusto contigo mismo. Bueno, esa chica os decía, yo era tatuadora en Damasco, y su novio se reía y dice, tú que eres una maniática, una hipocondríaca de la higiene, y estaba sobre un colchón en la tierra y dice, no quiero que me saques una foto para el periódico, porque esta no es mi imagen, no estoy cómoda, no me siento a gusto, no me siento yo mismo, ¿no? El tema también de la identidad. Digo, a veces se nos olvida eso, que cualquiera de nosotros, un día que estamos un poco desaseados y olemos mal, no queremos nada, imagínate que te sacan fotografías y apareces en la portada de un periódico, ¿no? Yo también, como la fotografía de Dorothea Lange de 1929, de la Gran Depresión de Estados Unidos,
una foto en blanco y negro muy famosa, que la retrataron como la madre migrante. Y bueno, esa señora luego tuvo su vida, tuvo otro marido, trabajo, es decir, y se convirtió en un icono de el eterno refugiado. Ser refugiado es una situación circunstancial en nuestra vida y esa gente tiene profesiones, habilidades y talentos que a veces los tapamos, ¿no? Los periodistas, y esa es nuestra tarea. Tenemos ahí un mayor. Espera, que te van a dar el micrófono. Para empezar, vale. Primero, gracias por la charla. Y luego, mi pregunta es, si venís aquí a darnos esta charla, entiendo que es porque pensáis que no nos llega la información de manera, digamos, muy real con lo que, en torno a lo que está aconteciendo con respecto a estas personas que están huyendo de la guerra, ¿no? Entiendo que lo haréis por esto. Y, bueno, pues además de, obviamente, tener una visión absolutamente crítica con lo que están haciendo los estados de probablemente la zona más rica del mundo, que es la Unión Europea, también habría que ver qué responsabilidad tienen estos estados occidentales en el conflicto del que están huyendo estas personas. Pero bueno, dejando la responsabilidad de estos estados a un lado, me gustaría saber qué cuota de responsabilidad pensáis que tienen los medios de comunicación en el desconocimiento que tenemos acerca de lo que está ocurriendo en las costas de Europa. Bueno, pues efectivamente yo creo que estamos aquí por muchos motivos, unos porque nos invitan y estamos muy agradecidos, y yo creo que tanto Javi como yo, es decir, tú como profesional haces muchas cosas, ¿no? Pero yo sé muy bien cómo trabaja Javi, sé muy bien cómo trabajo yo, y obviamente a este lugar fuimos porque nos picaba la curiosidad y porque sentíamos que estaba cambiando ese mundo que conocíamos, como os decía al principio, estaba cambiando para siempre y este era el lugar donde estaba cambiando. Están ocurriendo hechos relevantes que yo estoy convencido que, y con total humildad, van a aparecer en los libros de historia en los próximos años. Es decir, tengo aquí imágenes, gente con números pintados en la mano para entrar en trenes y trenes que se cierran por fuera. Es decir, todo esto es algo y también me sabe mal porque me gustaría que la gente que está viviendo este viaje, ellos fuesen los que lo pudiesen relatar dentro de poco y no ninguno de los que estamos en esta sala, ¿no? Y estoy convencido que como periodistas y como comunicadores hemos fracasado. También digo, como Javi y como yo hemos ido a estos lugares porque nos ha dado la gana, hemos invertido nuestros ahorros, nadie nos ha enviado aquí, como nadie ha enviado a otra mucha gente, y entra dentro de una curiosidad profesional, digo, algo que te pica, ¿no? Y luego volvemos a estos lugares o a esta charla o a esta sala porque entiendo que, no sé si se ha hecho mal o si se ha contado de forma eficiente, pero creo que cualquier empuje más que podamos hacer para intentar descubrir cómo es esto, dar más información de contexto es necesaria. Luego creo que nos preguntas sobre la responsabilidad que tienen, perdón, los estados o... No, básicamente te preguntaba por el papel que juegan los medios de comunicación, que es, bueno, es clave, ¿no? Porque son las fuentes mediante las cuales nos informamos nosotros acerca de lo que ocurre a miles de kilómetros de aquí, que no lo vemos. A mí ahí me preocupan varias cosas, que es como siempre la falta de rigor y falta de profesionalidad. Y esto es peligroso porque yo también entiendo que dentro que está cambiando este mundo, con Javi también lo hemos comentado muchas veces, vivimos en el mundo del ruido. ¿Qué es el mundo del ruido? Nos informamos mucho por los medios de comunicación y criticamos las grandes corporaciones que efectivamente dependen de intereses como los bancos. Por las crónicas internacionales se pagan 30 euros y por unas fotos de, no sé quién era, yo estaba ahora fuera, pero era Mancio Ortega o quién era, han sacado unas fotos y valían no sé cuántos mil euros. Bueno, eso existe, pero también nos informamos cada vez más de Facebook, de las redes sociales. Yo las utilizo todos los días, de lo que nos cuenta un amigo, un vecino. Creo que es necesario que nosotros como periodistas hagamos una labor como la que hace el cirujano, como la que hace el ingeniero, que sea extremadamente rigurosa, clínica, comprobable y con datos y con cifras, y que eso lo podamos comprobar. Y también lo que pido es responsabilidad a los lectores. Así como cuando todos ustedes van a comer aquí a un restaurante, si pagan un dinero y les sirven mal se quejan,
cuando veamos algo en la televisión o en los medios de comunicación o leamos algo que no nos gusta, sepamos elegir esa dieta. Y a veces consumimos comida rápida, consumimos noticias que son fruto de rumores, de imágenes que hemos visto repetidas, también porque a veces hacemos, los periodistas mismos, retransmisiones en directo, pero no explicamos lo que hay más allá del directo. Entonces hay una responsabilidad compartida, creo, entre los lectores y espectadores, las grandes corporaciones y también los nuevos medios que no son garantía tampoco de calidad, sino de ese rigor. No sé, también como estoy aquí comiéndome, es que yo vengo muy quemado con este tema, permitidme que me toca mi pan de cada día. Sí que está claro que los grandes grupos de comunicación o las grandes cabeceras marcan la agenda, ¿no? Y nos dicen qué es lo importante y qué no es lo importante. Y a la cabeza me viene el caso de Aylán. Y yo creo que lo conocemos todos, ¿verdad? Bueno, pues escribía Alberto Rojas, que sí que es un periodista solvente que trabaja en El Mundo, y decía, joder, es que después de lo de Aylán, han muerto un ritmo de un Aylán cada 2 días. Y eso no es lo que nos cuentan. Nos cuentan que ha muerto Aylán y luego nos cuentan sobre todo los golpes de pecho que se pega Angela Merkel, que se pega Rajoy, porque es lo que quieren enseñarnos. Quiero decir, pero bueno, también yo también sí creo que pienso un poco como Dani, también es responsabilidad nuestra buscar fuentes de información que están más allá de Telecinco. Quiero decir, si ya sabemos que Telecinco es una basura, joder, pues busquemos fuentes de información en otro lugar que no sean ese. No nos quejemos de, es que Telecinco no nos cuenta. Pues claro que no nos lo va a contar. Y si nos lo cuenta será para decir que ha muerto Aylán y para decir que Angela Merkel y todos los magnates europeos se reúnen tras una pancarta, hipócritas de ellos, diciendo algo cuando luego negocian otra cosa con Turquía. O que cuando ocurre lo de Turquía, no lo dejemos pasar de esa manera, denunciemos un poco eso. Y asumo la responsabilidad que tenemos nosotros también, pero básicamente el 98% de lo que se puede leer es como una versión muy oficialista y dice lo mismo, ¿no? Y no es tan fácil acceder a otras fuentes de información que te puedan dar una visión con un análisis más profundo o yo creo que más real de lo que realmente ocurre. Y mi pregunta no estaba dirigida a vuestro trabajo en concreto, sino más bien pues, a los grandes dirigentes de los medios de comunicación dominantes que me parece que hacen poco esfuerzo en que realmente nos enteremos de lo que pasa. Entonces, para concretar un poco, y para responderlo ya a cabo, si me lo respondéis con un sí o con un no, si creéis que los medios de comunicación hacen lo suficiente para que nos enteremos del todo de qué está pasando en las costas europeas, ¿sí o no? Es una respuesta que no se puede responder con un sí o con un no. Quiero decir, y no es que no me moje, o sea, yo soy muy crítico con ciertos medios de comunicación o con ciertos periodistas, y las pongo bien grandes las comillas. Pero también es deber nuestro. Quiero decir, no podemos decir a mí que me lo den mascadito y ya está. Llegamos a un momento en que estamos sobresaturados de noticias y de informaciones y muchas veces nos cuesta distinguir si es algo real o si es del Mundo Today. Y fíjate si no en las últimas declaraciones de Rajoy de cualquier cosa. Dices, no, ¿es verdad o es una coña? ¿Vale? Entonces, al final, también es trabajo nuestro tener que informarnos por otros canales. A mí muchas veces me dicen, ya, ¿pero tú qué haces? Joder, yo leo el periódico de manera muy crítica. Y me leo a veces una noticia de diferentes fuentes para luego sacar mi propia opinión. Pero es que eso me cuesta trabajo. No puedo poner el telediario, ¿no? Y en, yo qué sé, dicho por decir, y en 10 minutos que me digan qué ocurre. También juegan con eso. Sí, tenemos las de perder en ese sentido. Y no creo que hagan el trabajo. Bueno, y yo, si me permites que sea malo, entonces voy a aprovechar esta pregunta y, como digo, no es nada ni personal contigo ni con nosotros, pero voy a aprovechar porque es un tema que me interesa mucho, ¿no? No se puede contestar con un sí o con un no, porque que hoy tenga éxito los muros y tenga éxito el discurso del odio, tiene éxito porque vivimos también instalados en el simplismo. Es decir, queremos soluciones simples porque lo que nos saca de nuestro espacio de confort, es decir, una realidad compleja como esta, en la que no tenemos soluciones concretas, vivimos en un mundo en el que no somos capaces de mantener la paz, entonces asumámoslo, vivimos en un mundo violento. Va a llegar gente, van a cruzar fronteras, ¿qué soluciones vamos a darles? Todo eso es intentar acceder a un mensaje simplista, a una solución que se resumiese en una línea o un titular, sería mezquino, sería ridículo. Entonces no tenemos solución. Entonces sería entrar en el juego de los medios o entrar en esos vídeos de 30 segundos que intentan explicar una realidad muy compleja. Y luego ahora voy a aprovechar a hacer una cuña publicitaria. Por ejemplo, parte de esta charla también la han organizado los chicos de 5W, que es una revista de crónica internacional de relatos de largo recorrido. Y es gente también periodistas, corresponsables, algunos conocéis aquí como Miquel Ayestarán o Xavier Aldecoa, otra gente,
que ha decidido contar las cosas de otra manera. Pero en la medida en la que nosotros como lectores o como audiencia no nos comprometemos en que esto sea sostenible y no tenga publicidad y que le manden a Xavi Aldecoa pues hacer una crónica en Níger, en un lugar o incluso también cerca de casa, que es lo que contamos. O sea, aquí en nuestra casa ocurren a veces muchas cosas que son tapadas y hay muchos intereses efectivamente en los medios de comunicación para que no salgan. Y ahí sí te doy la razón. Efectivamente, nuestro reportaje de las mafias en Turquía no fue nada fácil publicarlo. Finalmente se publicó en La Vanguardia, en el grupo Noticias aquí, creo que en Berri alguna parte también. Y honestamente creo que era una parte que nos estaba contando, que era que ocurría en la otra orilla. Entonces también entiendo que cuando accedemos gratuitamente a contenidos, cuando no valoramos suficientemente tampoco, y no es algo económico, sino valorar en qué es lo relevante y lo que no es, ahí tenemos que tener nuestro criterio. Como digo, yo apelo a la alimentación. A veces uno va al médico y dice, no, usted tiene que comer bien ya y luego hago lo que me da la gana. Bueno, pues ahí uno tiene que alimentarse bien informativamente, ¿no? Por eso digo. Y no era nada con tu pregunta, pero he aprovechado para ser malo en este sentido. Gracias. Hola. Hola, Javi. Oye, vamos a ver. Yo estás hablando de los muros. Yo creo que los muros físicos son muros para saltarlos, ¿no? Se han hecho los muros en Israel y bueno, y por abajo sale la gente a la que quiere, ¿no? A mí más, yo creo que los muros que son los difíciles de tirar son los muros de la intolerancia y de la mezquindad de la naturaleza humana que tenemos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo, y hablando de los medios de comunicación, es la campaña que he hecho el medio de comunicación contra el refugiado, civilinamente o descaradamente. Y no sé si hemos sabido contestar, ¿no? Cuando empezaba el tema de los refugiados, lo primero que dijo el ministro de Interior, que estaba entonces, el Fernández es, joder, traer refugiados, pero van a venir terroristas. Y automáticamente ya la gente ya tiene miedo, ¿no? Os acordaréis que la campaña de Nochevieja, todo el tema era que en Italia, que en Alemania, 4 moros habían violado a 4 alemanas, ¿no? Me imagino que habrá habido 1000 violaciones de Nochevieja, pero costaban los refugiados, ¿no? Esos son los muros peligrosos. O sea, los muros físicos de concertinas, bueno, están ahí y se pueden saltar, pero yo creo que el muro de la intolerancia, que es lo que no sé cómo podemos combatir, y yo creo que no es que la prensa esté en contra del favor, sino que está en contra del refugiado, porque hay una campaña de vez en cuando, pues salió de Domenia allí, hijo, qué penas, que estamos todos de frío, y duró 4 días, pero los refugiados siguen allí. Cuando llegan un muerto, parece un muerto, pero sin embargo todas las campañas son contra los refugiados, o sea, a nivel de prensa, o sea la prensa, todas las noticias que son en contra, pues si uno ha matado, si otro va con una navaja. A mí personalmente me mandaron un anónimo diciendo, trae refugiados que cuando maten a tus nietos veremos qué haces, por estar en chíos, ¿no? O sea, que decir, esa intolerancia creo que es la peor, que no sé cómo podemos combatir, ¿eh? A mí me preocupa más eso que la concertina o que el muro. No sé cómo combatir. Y sí me preocupan los medios de comunicación que son cómplices del poder. O sea, porque cuando marcan las pautas, los medios de comunicación están allí para criminalizar que no haga falta. Y es muy difícil con nuestros medios, no sé, llegar a la gente o qué queremos llegar. Cuando venimos allí, vienes hundido y eres muy bravo, ¿no? Luego se te pasa con el tiempo, ¿no? Pero no sé cómo decirlo, esa campaña orquestada por los grandes, por la gente que le interesa y con la prensa que le interesa y el aumento de la ultraderecha en Europa, que es clarísimo, claro, que está con el refugiado, no sé cómo se puede combatir. Yo pienso que el muro es la intolerancia más que el muro físico, ¿eh? No es pregunta, es forma de pensar, ¿eh? Hay una palabra pedida allí, el chico naranja. Yo, mientras llega el micrófono y contestándote y en vuestra línea, creo que efectivamente, yo no sé cuántos de vosotras y vosotros estáis abonados a Netflix, a Gol TV, o tampoco es muy bueno tener ni siquiera intención de aleccionar a nadie, pero es verdad, si tú quieres una prensa y unos medios de comunicación que te cuenten las cosas de manera libre, alguien lo tiene que pagar y lo puedes pagar tú, ¿no? Hay muchos medios que cada vez más que funcionan así y que al fin y al cabo yo creo que parte de que la profesión periodística tenga cada vez peores condiciones y sea más difícil trabajar de manera libre e independiente es parte de todo este montaje para que no nos enteremos de lo que pasa, ¿no? Bueno, buenas tardes. Estamos aquí porque
de alguna manera nos llama la atención o nos dice algo el tema de los refugiados, ¿no? Tendremos diferentes experiencias de vida. Yo soy hijo de una refugiada, soy mexicano y trabajo con niños en Estados Unidos como maestro, con niños sin papeles. El tema de los muros y de los refugiados, pues para mí tiene un significado particular desde el otro lado del mundo, ¿no? Y soy pesimista en cuanto a que un día llegara a haber mecanismos de acogida oficiales de parte de los gobiernos. No creo que eso vaya a ocurrir. Cada vez se cierran más las fronteras. Yo creo que más importante es que haya mecanismos de acogida civiles. Claro, para que estos puedan existir tendrá que haber alguna manera segura de que los refugiados lleguen, pero lo mencionaban con el tema de las mantas, que eran más las que, o casi tantas, las que llegaban por la vía de una ONG que por la del ACNUR. A eso me refiero. Como sociedad civil tendremos que cobrar conciencia y los medios tienen una importancia clave, pero tampoco es la única manera. Ya hay otras formas de poderse enterar. El análisis de un medio oficial siempre será muy útil, pero el Internet tiene posibilidades muy amplias y si ellos también se cierran como se cierran los gobiernos, siempre habrá personas independientes como ustedes que nos lo hagan saber. Entonces, mi punto es, no creo que los mecanismos de acogida vayan a venir de gobiernos, sino de una sociedad civil que se los forme. Yo con el tema este y también voy a golpear un poco, y yo me incluyo también en el jaleo, con el tema de echar una mano, ¿no? Que dice la gente, hay que echar una mano, que está bien. En enero, cuando fuimos otra vez, mi compañero, a ver cómo estaba la situación en Lesbos y en Moria, donde había muerto gente por debido al frío, lo que os contaba antes. Yo me acuerdo que uno de los chicos, que era un argelino, que estaba viendo allí, me decía, yo cada vez que me ducho, porque tenían agua, creo que era 2 horas al día, bueno, tenían que hacer colas increíbles y se duchaban a 3 bajo cero con agua helada. Me dice, yo enfermo, apenas puedo comer. Y me estuvo durante 20 minutos, que le hice una entrevista para un medio, contándome todo tipo de calamidades. Yo me sentía fatal, en mi corazoncito europeo blanco, que luego yo volvería a una casa a estar calentito y comer caliente para volver a morir al día siguiente, me sentía mal. Y me decía, yo duermo en un saco de dormir, vestido con 5 mantas encima, ¿no? En un momento pues yo paré la grabadora, estuvimos hablando y le decía, joder, yo le decía, y es verdad, yo tengo una amiga que está por aquí que se ha juntado con otros amigos que estuvieron recogiendo mantas en Tolosa y le decía, no te preocupes, en mi ciudad estamos recogiendo mantas, hay un grupo de gente que se va a dar de comer a una isla, hay otro grupo de gente que da mantas, y me decía, tío, déjame de mantas, que yo lo que quiero es que me saquen de aquí. Quiero decir, al final también hemos convertido el tema de la solidaridad, ¿no? Del echar una mano, del bueno, que parece que estamos paliando un poco el problema, pero lo que estamos, no sé si habría que dar una solución más rompedora o qué es lo que habría que hacer, ¿no? Pero solamente, o obligar un poco a los estados, pero solamente llevando mantas, solamente echando una mano o poniendo 50 euros algún día para que, no sé si se puede llegar a solucionar las cosas, quiero decir. Va un poco al hilo con el tema de los estados, ¿no? Yo, si me permitís también en esta línea, efectivamente, yo intento ser optimista, pero es verdad que creo que la solución va a llegar por otro lado. Y yendo también por lo que comentábamos, ¿no? El mensaje del simplismo, es decir, si nosotros no estamos dispuestos a romper que en el mundo no son buenos y malos, o tener una visión hollywoodiense, incluso hemos hecho de la guerra y de la violencia una visión cinematográfica. Nosotros, que no la hemos vivido, o de la migración, usted, por ejemplo, que trabaja con niños o sin papeles, o la gente que cruza las fronteras, quizás está más a ras de suelo y vemos que la realidad es mucho más sucia, es mucho más cruel que la imagen que tenemos pintada, ¿no? Pero cuando hacemos esa especie de película en la que todo es, pues las explosiones son como de colores y la gente que viaja y llega y se reencuentra con su madre, bueno, nosotros hemos visto a familias separarse en los 22 kilómetros de costa y que quizás nunca se van a reencontrar. O gente a la que su teléfono móvil, su teléfono celular es lo más importante porque eso lo permite estar en contacto con su familia. O un muchacho que te dice, yo no quiero hacer amigos porque los amigos aquí duran muy poco, ¿no? Es decir, cuando rompemos que el mundo o no es fácil o no es la milicia que llega, sino que, o sea, no hay ese mundo de buenos y malos, pues ahí damos un paso más allá. Y quizás yo sí creo que pueden venir soluciones por la sociedad civil, pero como decía Javi, no desde el buenismo, no solo desde
desde la compasión, porque creo que a veces confundimos solidaridad con compasión. Y sin duda va a venir una solución. Yo quiero ser optimista, que en este mundo está cambiando y en esta solidaridad que hemos visto, desde la ternura, desde la comprensión del otro. Pero esto requiere nuevas soluciones, soluciones que no existen ahora. ¿Y qué requiere esto? Pues yo aquí también soy radical en algunos sentidos. Requiere ser insumiso, requiere ser rebelde, requiere ese pescador que se arriesga a una multa de 5.000 euros por meter a alguien en su barco, a ese taxista. Muchas veces creemos que con llevar mantas o calcetines, que es lo fácil, estamos contribuyendo a algo. Es necesario eso, es una situación de emergencia. Pero quizás va a haber que ser más audaces, más ingeniosos en acoger o en convivir en un mundo complejo, diverso, porque a veces resulta que lo que vemos ahí en la foto nos agrada, pero luego cuando lo tenemos en nuestra casa no nos agrada tanto, ¿no? Para mí es muy cruel que yo vaya en Pamplona a las piscinas municipales de mi barrio, es un barrio trabajador y tranquilo de la ciudad, y que haya una señora pues, que de repente, que ella pues, también emigró y vino de otros lugares o de España o de Navarra, quejándose pues el que el vecino, mira, porque ahora le dan no sé qué subsidio y ahora qué le pasa. Y digo, ostras, es que esto no está pasando en Grecia ni en Siria, está pasando en las piscinas municipales de tu barrio. Entonces ese discurso también yo creo que es el que va a tener que ir cambiando y pasar de la compasión a la solidaridad de verdad, pero yo tampoco tengo solución. Sí. Yo no tengo muy claro hasta qué hora tenemos, chicas. ¿Seguimos? Hemen dago hitza eskatuta. Txurizko emakume hau laugarren filan. Nosotros yo creo que los dos fuimos en calidad de periodistas y de fotógrafos, sí, nuestra labor informativa. No, yo me pregunto que hablamos muy bien, todos hablamos muy bien. ¿Qué haríamos si tuviéramos en el Vidasoa a todas estas personas entrando? Yo puedo contestar. Yo recuerdo qué es lo que ocurría y cuál era el discurso cuando había 100 personas, 100 rumanos viviendo en el Urumea, diciendo que nos iban a quitar la RGI, eso todavía se sigue diciendo en los periódicos, o diciendo que iban a acabar con todo, y era 100 personas que era muy fácilmente, o sea, absorber de manera muy fácil. Para la sociedad guipuzcoana estoy diciendo, ¿vale? Sí, sí. En las piscinas, donde dice Dani. Hablar es muy fácil, pero si los tienes encima, pues, ¿cómo recibes? ¿Cómo preparas tu vida para recibir de esa manera, refugiado? A mí me da mucho miedo porque... Sí. No es verdad. ¿No es verdad? Eso se lo puedo desmontar con cifras. De ciertos reinados. Sí, Arabia Saudí, por ejemplo, el Estado que está en guerra con Yemen y el Estado español ha vendido 5 fragatas, que por cierto son destructores de guerra, pero se llaman fragatas por aquello del eufemismo de las palabras, que ha vendido 5 destructores y que fue el príncipe, ahora rey, como representante. Es uno de los países, por ejemplo, que no está acogiendo ningún refugiado. Pero países como Líbano, que en la lista de desarrollo de los países yo creo que andará por el 70 o el 80, un país pequeñito de 5,5 millones de habitantes, tiene más de 1,5 millones de refugiados. O países como Jordania también, donde están asfixiados, donde tristemente Satari, que era el campo de refugiados junto a la frontera siria, era una ciudad más, era la tercera ciudad en un momento debido a la población que había de refugiados. Un campo que se preparó para 30.000 personas y llegó a albergar a 150.000. Quiero decir, claro que hay países árabes que no colaboran, pero jamás los veremos anunciados en el país. Jamás veremos que la Casa Real Saudí o que Qatar o que Emiratos Árabes, países que están en guerra con Yemen, que están haciendo que un montón de gente muera de hambre en Yemen, bloqueando los puertos, jamás oiremos que esos países no acogen refugiados. Pero tampoco oiremos, y siempre veremos cómo critican la ausencia de derechos en países como Venezuela y, sin embargo, jamás vamos a ver al revés. Veremos siempre al rey dando la mano o bien a Mohamed VI o bien en Marruecos o bien a la Casa de Saud en Arabia Saudí, quiero decir. Claro que hay países
árabes que no recogen refugiados, pero no los vamos a ver en la prensa. Mucho la atención que el Estado español, que son 47 millones de personas, tenga que acoger a 17.000 personas y en año y medio lleve 1.500 y ahora Zoido salga con la carapapo que tiene diciendo, con esa jeta impresionante, diciendo que es que igual 17.000 son muchos, que qué tal 7.000. A mí eso es lo que me llama la atención. Pero evidentemente el país nunca va a abrir diciendo España lleva año y medio incumpliendo el tratado que firmó como país, ¿no? Sí. A mí, al hilo de eso también, hay una cosa que me gusta, cuando hablan de las cuotas de refugiados y de a la gente no se le trae, a la gente se le invita. A mi casa yo invito a la gente, no me la traigo, la meto en un camión, en un autobús, en un avión y me traigo 15.000 o 5.000 o 3 o 5. Y en ese que haríamos nosotros, si mañana en el Vidaso hubiese toda esa gente, yo creo que cuando, y ahora si queréis os pondré unas fotos también de esos momentos alegres y divertidos que se viven, esas señoras de la isla de Lesbos, que si puedo os pondré ahora, que abren las puertas de su casa y que acogen a su gente, se invitan. Y se le invita a tomar una sopa, se le invita a tomar un pan. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero es que lo hemos visto ahí, era real y estaba pasando. Entonces, ojalá eso cambiase así. También para que no os vayáis solo con la parte triste, esto si no... Bueno, por ejemplo esto, ¿no? El primer selfie que te sacas, lo decíamos en la playa, ¿no? Y de, carajo, hemos llegado y estamos bien, ¿no? Esto también es una llamada, están llorando de alegría, la gente está llamando a su hermana de que han llegado bien a tierra, el nene que está con el chupa chups le acaban de dar, esos abrazos que se da a la gente. La parte de ese muro que se ve atrás es una casa de una familia griega que viven a pie de casa y las señoras ven todos los días llegar a esa gente y tienen las puertas de sus casas abiertas. Abiertas, o sea, no tienen miedo que les roben, ni que les vayan a entrar al olivo, ni que les quiten la leña, ¿no? Estas son las duchas de la playa. Y estos tipos dijeron, pero esta agua es potable. Y no sé, pues está todo el mundo viviendo. Y estaban rellenando la botella de agua para poder beber ese agua, ¿no? Y ese momento de hemos triunfado, hemos llegado al otro lado y ya veremos qué pasa después. Pues veis, señoras mayores, niños, los sándwiches que han preparado la gente de la isla de Lesbos. Bueno, aquí obviamente Zaporia, que ha estado haciendo una labor extraordinaria en Quíos, ¿no? Esta familia que se acaba de reunir 2 años sin verse, porque creo que la chica del pañuelo azul que está abajo no había terminado el instituto. Entonces su padre y su hermano mayor fueron a Turquía, hicieron dinero y ellos querían, por lo menos antes de abandonar el país, que hubiese terminado la educación secundaria, porque también mucha gente que emprende este viaje es gente igual no va a estar escolarizada más tarde. Como lo importante es también para una familia que termine sus estudios sus hijos y luego reencontrarse 2 años más tarde, ¿no? Y aquí os quería poner, bueno, pues toda esta gente que estaba esperando, la alegría también entre los voluntarios, entre la gente que está ahí todos los días trabajando, ¿no? Aquí os he explicado antes Mokhtar y su familia. Bueno, esto es el vertedero de Lesbos, que como veis es un gran vertedero de chalecos salvavidas. Esto es lo que se ha convertido también. Es una catástrofe ecológica también esto. Y estas son Penélope y Maritza, que son unas señoras que han sido muy famosas también porque les sacaron una foto cuando estaba, creo que una chica, una madre que había venido con un nene y ellas lo tenían en brazos y esa foto se vio por todo el mundo, ¿no? Y Penélope y Maritza tienen 80 y pico años y ellas son hijas también de refugiados, de gente que huyó de la guerra del Peloponeso con Turquía o incluso con la guerra en Grecia en los años 40. Y decían, pero ¿cómo nosotras no vamos a abrir la puerta de nuestra casa a toda esta gente, ¿no? Y por cierto, siempre cuento que Penélope, que es la que lleva bastón, no, la otra señora, me dijo, sácame una foto bien porque todavía estoy soltera y estoy buscando marido. Entonces, yo siempre tengo la obligación moral con Penélope de contar esta historia. Si alguno de los presentes, tenemos el teléfono de contacto, sería muy generosa, una casa bonita frente a la playa y ya sabes. Y bueno, aquí he puesto, pues, efectivamente, la Unión Europea está fundada sobre los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, de igualdad, de Estado de respeto a los derechos humanos e incluso a las minorías. Pues esto es en lo que estamos formando. Y también, y con Javi, con mucha gente que tenemos estas discusiones morales, no nos hartamos de decir que la Unión Europea no somos las instituciones ni los gobiernos, somos su gente. Entonces, hagamos un poco por haber, ¿no?, esta gran familia que hemos hecho que somos.
¿Alguna palabra más o nos hemos quedado todos ya? Cualquier duda o lo que tengáis, aquí estamos todavía para... Venga. Llevo un rato pensando si hacer esta pregunta porque creo que es un poco absurda, pero no sé si les preguntabais cuando llegaban qué esperaban después. O sea, evidentemente habéis mostrado que se alegraba mucho llegar allí, pero eso habéis dicho que no era el final del camino y a lo mejor el camino era más sencillo a partir de ahí, pero bueno, si no sé qué esperaban, porque claro, ahí están en medio de la nada, siguen en el medio de la nada, bueno, están dentro de Europa, sí, pero no sé. A cara cruz no lo vamos a echar, o sea que... No lo sé, es decir, también la gente está un poco harta de que los periodistas hicimos las mismas preguntas siempre, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿De dónde has salido? ¿Qué vas a hacer? A veces tampoco había una respuesta sencilla para eso. Había gente que tenía familia viviendo en otros lugares de Europa, gente que le gustaba ir a Inglaterra porque hablaban inglés o porque habían visto en la tele que les gustaba ese sitio. También, como os he dicho, es el viaje más extraordinario de la vida de estas personas y la que han dejado todo atrás. Gente que ha hipotecado su casa, ha vendido su vivienda si es que no estaba destruida, ha decidido romper con todo, o gente que ha hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy difícil saber. ¿Qué esperaban? No esperaban recibir nada, es decir, la mayoría les decían, yo no quiero que me regalen nada, yo quiero trabajar, estudiar, vivir dignamente, estar limpio, estar en un lugar en el que no me den nada, en el que yo haga valer lo que soy, ¿no? También la gente con la que hablamos yo creo que tenía ese discurso, ¿no? Yo no escuché ninguna cosa diferente. Y como digo, gente con mucha determinación y con mucha valentía, porque es romper con toda tu vida anterior sabiendo que no tienes casi vuelta atrás. No sé. Solo una cosita, al final no deja de ser una pequeña parte del viaje, porque el viaje luego continúa. Quiero decir, hay que llegar hasta Alemania, por ejemplo. Ya has visto las imágenes en Hungría de la policía cargando, cerrando fronteras. Al final nosotros no éramos más que testigos privilegiados de una pequeñita parte del viaje. O sea que no... Lo frustrante viene después, ¿no? Lo frustrante viene, pues la gente que hemos conocido pues, en Malta, en Lampedusa, en los centros de detención, cuando de repente pasas 18 meses detenido en un lugar sin haber cometido ningún delito, porque entrar de forma irregular a un Estado es una falta administrativa, pero es una falta penal. Que te metan en una cárcel y que tú huyas de un conflicto y que lo primero que te reciban, aparte de la gente del pueblo, luego sea una cárcel, ¿no? De hecho, os ponía esto de la Unión Europea y luego era esta siguiente imagen, ¿no? Son unos chavales con el número pintado en la mano, cuando la Frontex les ha puesto un número para montarlos en un autobús y llevarlos a otro lugar, ¿no? Lo cruel es esto, cuando tú no sabes y te dedicas a estar 3 años metido en un campamento, en un lugar así, ¿no? O los días, las huellas dactilares. Esto sí que es frustrante, porque esto es lo que igual no se esperan, ¿no? La parte que no crees que va a funcionar así. Yo con esto, cuando el tratado se pone en funcionamiento el 20 de marzo del 2016, yo tengo la suerte de irme con Zaporeak a Quíos en agosto del 2016 y con la gente que me encuentro allí lleva unos meses atrapada en la isla. Y sí, y me decían eso, decían, claro, yo me esperaba otra cosa de la Unión Europea. Me esperaba, pues tú oyes lo que oyes sobre la Unión Europea y te esperas que te van a acoger de otra manera. Y lo que tengo es una cárcel al aire libre donde no puedo ni... Porque al final, recordemos que son islas, tanto Quíos como Lesbos, son cárceles al aire libre. O sea, tú estás condenado, ya no puedes salir de ahí de ninguna manera. La única manera ya legal es el ferry y o hundas al policía de turno, le pagas para los contrabandistas para que te falsifiquen un pasaporte o para que tengan otra manera, ya no puedes salir, estás atrapado. Entonces, claro, de toda la expectativa que tenían, joder, tranquilos, ¿no? Hemos llegado a la Unión Europea, aquí las cosas son de otra manera. Ahí muy a las claras se ve cómo son las cosas en la Unión Europea. Quiero decir, cuando vienes de otro país. Sí, me contaba un miembro de SMH que me decía que es que son 9.000 euros desde Quíos para ir a Alemania y para venir al Estado español son 2.500. Y de ahí tú ya eliges lo que pagas para que te falsifiquen el pasaporte, para hacer el viaje o lo que sea. Vamos.
Pues dependerá de la legislación del Estado que tengan. Si es, como es juris pate o juris solis, que son los dos, pues si hay Estados que reconocen la nacionalidad a cualquier persona que nace en su suelo, y hay Estados que solo lo reconocen y seguirá siendo la que tengan la madre y el padre. Entonces, ahí no hay una armonización ni tanto el derecho de asilo ni como el derecho de nacionalidad, ni muchísimo menos. Si ya el proceso de asilo es largo, tedioso y complicado, el de nacionalidad es tremendo. Y bueno, en este lugar yo creo que en Grecia y el Egeo las mujeres que vienen embarazadas, obviamente vienen embarazadas porque habían estado, pues, era su embarazo natural, pero muchas de las mujeres que llegan embarazadas y cruzan del norte de África hacia Italia, Malta y bien sean los enclaves del sur de España, muchas veces han sido embarazadas bueno, pues por las propias mafias, porque han sido obligadas o forzadas a ejercer la prostitución o violadas. Y también porque algunas mafias creen que bueno, pues una mujer embarazada pues, tiene más posibilidades o de ser rescatada o de darle otro valor al... ¿no? Ahí hay que ser claros el tema de las mafias, es decir, que no haya vías legales para que la gente pueda cruzar una frontera de forma ordenada, fomenta el tráfico de personas. Y el tráfico de personas es esclavitud en el siglo XXI, con todo lo que implica. Violencia, es decir, todos los negocios malos llaman a otros negocios malos. Donde se mueve el tráfico de personas, se mueve el tráfico de armas. Donde se mueve el tráfico de armas, se mueve el terrorismo. Sobre el terrorismo se mueve la droga. Es decir, si nosotros damos vía libre a que esto exista, damos vía libre a que existan otras más cosas, ¿no? Y como digo, aquí sí que habéis visto que alguna mujer venía embarazada y hemos visto familias así. Sí que en esta zona, en Grecia, en el Egeo, eran gente que eran su familia. Es decir, pero cuando vemos pues, mujeres o bien de Somalia, o Sudán o Eritrea, cruzando, pues bien sea Algeciras, donde sea, son embarazos forzados. Sí, si te interesa el tema, es que está de súper actualidad ahora porque hay una macrocampaña en Italia. Perdón. Ahora mismo hay una macrocampaña en Italia porque, como decía Dani, Italia es el ius sanguinus. O sea, normalmente los países que tienen una tradición de tener más emigrantes que inmigrantes tienen el ius sanguinus, o sea, todo el mundo que nazca de padres italianos por el mundo es italiano, pero los que nacen en Italia no son italianos. Entonces tienen una bolsa de niños de segunda generación nacidos en Italia que no son italianos cada vez mayor. Y ahora justo se lanzó el 20, que es el Día Internacional de las Personas Refugiadas, el 20 de junio, una campaña a nivel nacional que si miras en redes y es muy interesante, ¿no? Porque lo que están pidiendo es nacionalidad para los niños italianos, ¿no? Para los niños nacidos en Italia, porque son italianos, no son de ningún otro lugar. ¿Algo más por vuestra parte? Más que agradecer a la gente y como digo, vuestro interés por el tema, ¿no? Y por nuestro trabajo.